Hola, ¿qué tal? Pasen por acá, por favor. Hola, soy Mijael Reoleca, soy director y fundador de Altavoz. Y en realidad la evolución del periodismo y la evolución de la prensa amarillista y la crónica roja se da más o menos en el mismo momento, que es a comienzos del siglo XX, porque la revolución industrial que empieza a finales del siglo XVIII permitió que la imprenta se convierta en el principal catalizador de la existencia de medios impresos que no solamente salían en la mañana, sino que habían diarios que se publicaban tanto en la mañana como el mediodía como en la tarde, ¿no? Y lo que empezó a suceder es que si bien inicialmente la prensa escrita tenía una finalidad última estructuralmente informativa, luego se encontró una posibilidad comercial para la prensa. Entonces esto lo que logró fue que la información comience a ensamblarse de una forma a través de la que los periodistas ya no necesariamente respetaban la pirámide de relevancia de una noticia que ustedes bien conocen como estudiantes de periodismo. Es decir, quizá la parte más noticiosa de la noticia dejó de ser la principal en lo que después sería ya abiertamente la prensa amarilla. ¿A qué me refiero? Probablemente una noticia o un diario dedicado a la prensa amarilla levanta noticias por donde quizás es menos relevante, si quieren verlo desde un marco teórico, pero desde donde va a vender más. Entonces la prensa amarilla se ocupa de levantar las noticias por donde quizá puedan tener un mayor impacto comercial. La crónica rosa, el periodismo rojo o la crónica roja, por otro lado, no tiene mucho que ver con la prensa amarilla, a pesar de que hay un espacio en el que ambos coexisten, porque hay prensa amarilla que hace crónica roja. La crónica roja es un género periodístico e incluso literario que lo que pretende es llevar el periodismo policial a ciertos cánones estéticos y ciertos cánones narrativos y a ciertos valores que permiten contar un suceso policial desde una perspectiva periodística, pero también literaria. Quizá el gran, digamos, no vamos a decir fundador, porque hay ejemplos anteriores, pero el libro que de alguna manera cambió la forma en cómo se hacía el periodismo de este tipo es A Sangre Fría, de Truman Capote. Capote fue parte de la generación perdida de los Estados Unidos, junto con Fitzgerald, junto con Hemingway, junto con Steinbeck, junto con Dos Pasos, un grupo importante de escritores de la época. Pero Capote llevó quizá a su máxima expresión esto de contar un crimen, y de hecho utiliza una serie de recursos interesantes, como por ejemplo en La Sangre Fría él narra el asesinato de una familia y lo narra de atrás para adelante, ¿no? Ahora, también hay expresiones importantes de la crónica de ese tipo aquí en el Perú. Guillermo Thorndike escribió El caso Banquero, sobre el asesinato de Luis Banquero Rossi, de la misma forma, ¿no? De atrás para adelante, y va regresando en el tiempo hasta llegar al momento del crimen. Ahora, esto puede hacerse también al revés. Uno puede empezar con el crimen y terminar en el desarrollo, que es lo que hace, por ejemplo, Gabriel García Márquez en Crónica de una muerte anunciada. Entonces, esos son ejemplos, por supuesto, de una estética superlativa de crónica roja, pero, como les dije, también hay espacios en donde se mezcla la crónica roja y el periodismo sensacionalista o amarillo. Y eso lo pueden ver en la cobertura que pueden hacer los diarios chichas de cualquier asesinato, ¿no? Esa es la diferencia. Yo fundé Altavoz hace 6 años. Yo era editor de una revista, estaba editando una parte de una revista, junto con un grupo de quienes estuvimos en ese momento vinculados con la revista. Pensamos que se podía hacer un proyecto estrictamente digital en donde podamos hacer el periodismo en el que creemos, y eso fue lo que hicimos. Y hoy día mi trabajo pasa en realidad por varias cosas bien distintas. Por un lado, presido el Consejo Editorial, pero tengo a 2 personas debajo, es un decir en realidad, pero 2 directores que asumen los 2 grandes roles dentro del diario, que son Renan, con quien ya conversaron, y Ariana, que debe estar por allá.
que ve un poco más lo editorial y lo que es investigación. Y si tuviera que resumir mi trabajo, tendría que decirte tres cosas. Mi trabajo es que cada quien haga lo que tiene que hacer. Mi trabajo es que cada quien aprenda, porque el periodismo se aprende en la calle y en las redacciones, y el momento en el que yo no pueda ofrecerle nada que aprender a la gente que trabaja conmigo, probablemente se va a ir. Entonces, eso no significa que yo les enseñe cosas, porque hay cosas que no sé, pero yo tengo que encargarme de que venga alguien que les enseñe, o encargarme de que estén expuestos a situaciones en las que puedan aprender. Y lo tercero es que tengo que conseguir la plata para que la empresa siga caminando. Entonces, entre esas tres, me ocupo básicamente en el día a día, ¿no? Hola, yo soy Renan Ortega y soy editor de Altavoz.p desde hace aproximadamente 3 años. La entrevista más importante que he editado, a ver, probablemente, no solamente yo, pero probablemente una de las entrevistas más importantes que hemos editado fue de un testimonio de una persona que había sido abusada dentro del sodalicio, especialmente porque se trata de una entrevista bastante importante y muy sensible. Entonces, al momento de escoger qué partes poner, qué partes no poner, es bastante complicado, ¿no? Para que no se pierda el mensaje y la seriedad que exige un caso de esa índole. Es complicado. Ahora, depende muchísimo de varias cosas, ¿no? Para aligerar el trabajo de la edición de noticias siempre es importante tener un protocolo, es decir, pasos de cómo es que debe trabajar un redactor al momento de seleccionar una noticia y al momento de elaborar esa noticia. Entonces, si tú tienes pasos previos que van desde cosas chiquitas hasta cómo escoger una noticia y cosas tan generales como cuántas palabras debe tener un artículo, cuántas veces tiene que ser revisado un artículo, hacen que el trabajo posterior de edición sea mucho más simple, porque implica que la persona ya lo ha revisado varias veces antes de tú recibir el trabajo final. Ahora, por la velocidad con la que se publica en internet, eso genera definitivamente que haya muchísimos más errores de los que habría en una versión impresa. Por ejemplo, en el comercio impreso, correo impreso, la versión digital es mucho más rápida. Entonces, sí exige estar muchísimo más atento a absolutamente todo lo que se publica. Y exige también estar dispuesto a aceptar que la gente va a cometer más errores de los que se cometen en otro tipo de redacciones más tradicionales. Editar para la web y para las redes sociales, lo que pasa es que, como te explicaba al inicio, para nosotros ya no existe esa diferencia entre la web y las redes sociales, porque básicamente son plataformas que más o menos se están uniendo, ¿no? Entonces, el contenido que nosotros elaboramos se hace pensado no solamente en que va a ser leído en altavoz.p, sino en que también lo vamos a poder transmitir a través de WhatsApp, a través de Twitter, a través de Facebook, con algunas modificaciones mínimas, ¿no? Entendiendo, por ejemplo, que en Twitter, evidentemente, la gente lee muchísimo menos caracteres por las limitaciones que la misma plataforma impone, o que en WhatsApp, por ejemplo, es un medio muchísimo más personal, muchísimo más íntimo. Entonces, si la persona está recibiendo la información en su celular, tienes que pensar que es un ambiente muchísimo más personal y que el tipo de contenido que envíes o la forma en que tú redactas podría ser considerado invasivo según el momento en el que se manda, según cómo esté escrito. Entonces, todos esos son cuestiones que hay que tomar en cuenta según la vía, el canal que se utilice. Improvisación y 30% preparación. De repente preparamos, ahora último lo de Cristiano, ¿cierto? Que nosotros sabemos el lugar en que vamos y de repente preguntamos a algún lugar atractivo y poder hacer esta secuencia dentro de la previa, pero molestar a la gente, todo en verdad sale improviso, ¿no? O sea, sale lo que se te presenta, si encuentras a alguien parecido a alguien, o si te das cuenta de algún detalle que le puedes sacar provecho, pasa por ahí. Completamente.
improgramable, con cerca de 2 a 3 comisiones al día, sin saber día a día dónde vas a estar. Sí, teniendo quizá horario de entrada, porque ya lo sabes del día anterior, pero no teniendo horario ese día. Tu base, o sea, el canal, y hay un cuadro de comisiones en el que te designa tú cuál vas a realizar, cuál vas a producir, ya de ahí vas a la comisión total, grabas y regresas al canal a visionar, a editar, a hacerle la postproducción. Muchas, o sea, tengo muchas que a mí me agradan, digamos, ¿no? Yo creo que conseguí una nota, bueno, gracias a mi productor también, pero tuve una nota con Mario Vargas Llosa cuando ganó el premio Nobel, a la semana de haber ganado el premio Nobel. Todo el mundo lo estaba buscando y Mario Vargas Llosa no habló con nadie y nosotros logramos hablar con él, lo convencimos y tuvimos la nota. Entonces eso fue una pasa, ¿no? Nosotros le damos una gran pepa, fue una primicia de nosotros y eso a mí obviamente me satisface. Buenas tardes, soy Erson Taipe Palomino, conductor del bloque deportivo de Latina. Es difícil, ¿no? De hecho que yo cuando me inicié era uno de mis objetivos, de mis sueños, que lo veía como muy lejano, porque en el periodismo televisivo, deportivo tengo mucho tiempo, pero en el televisivo tengo pues ¿cuánto? 8 años, 7 años, porque yo llevo acá el 2010. Pero es complicado porque luchas contra muchas cosas, hay ya figuras televisivas, ¿no? Por supuesto que yo cuando llegué estaba Gustavo Arnechea, por ejemplo, que me trajo, de él aprendí muchísimo, hay que estar preparado, hay que aprovechar las oportunidades sobre todo, y siempre listo, ¿no? Siempre informado, siempre desarrollar tu profesión, que es el periodismo en este caso, al máximo para que cuando llegue la oportunidad no desentones y puedas mantenerte en un lugar que es complicado porque muchos sueñan estar en el lugar donde me encuentro, así que yo me considero un privilegiado. Kuczynski, nunca lo imaginé, pero no es deportivo tampoco, dicho sea paso, pero fue muy anecdótico porque aquí en Latina, por ejemplo, en época electoral, lo que hacen es centrar a todos los reporteros de todas las áreas, distintamente decirles de espectáculos, de deportes, de policiales. En época electoral juntan a todos y a todos designan comisiones durante todo el día. Entonces en una oportunidad, todas las elecciones he participado como reportero, pero en una me mandaron a hacer una especie de reportero backup de Pedro Pablo Kuczynski en las últimas elecciones. Y el reportero que estaba asignado lamentablemente no pudo ubicarse bien porque había un mar de periodistas en el centro de votación de Kuczynski. Yo me situé detrás de él, o sea, él me daba la espalda a mí. Entonces, una labor que la haces normalmente cuando vas al estadio como periodista, trata de buscar la mejor ubicación. Y para mi suerte, porque lo considero así, yo llegué y le comencé a hablar, a pasar la voz hasta que me miró y se acercó hasta donde yo estaba y le dio la espalda ya a toda la prensa que había hablado inicialmente y habló solo conmigo, exclusivamente para mí. Y fue una experiencia inolvidable, muy bonita, muy enriquecedora, dicho sea de paso. Creo que fue una de las más importantes, ¿no? Porque a nivel deportivo sí también he tenido oportunidad de entrevistar a personajes importantes, pero crear conciencia en la gente, decirle a la gente también que los deportes son importantes, que el deporte en sí es importante en la vida de las personas, porque los estudios tampoco están por las puras, o sea, hay uno que dice que, por ejemplo, que por cada dólar invertido en deporte estás ahorrando 3 en salud. O sea, la gente debe darse cuenta que la práctica de los deportes es importantísima en la vida y además el amor hacia tu patria a través del deporte también. Y el deporte además genera una serie de valores
en el desarrollo del ser humano que son importantes y que creo yo faltan hoy en día en la gran mayoría de nosotros. Soy el Tanque de Arias y quiero mandar un saludo a todos los alumnos de la Universidad Jaime Bauzati Meza, mi alma mater, un lugar donde pasé lindas jornadas y por supuesto siempre vuelo por ahí. Así que ya saben, muchachos, a estudiar, a meterle fuerte, lean, por favor, prepárense para que estén listos y nada, disfruten su paso por la Universidad Jaime Bauzati Meza. Que estén bien. No tengan miedo a sacarle provecho a cualquier oportunidad de trabajo. La oportunidad que sea que se les presente, ustedes aprovechenla porque están en una etapa en la que tienen que sumar una de vuelo y realmente ustedes en el avión, ustedes solos, tienen que saber cómo despegar y saber por dónde van. Así que yo les sugiero que apenas tengan una oportunidad de subirse al tren, se suban y Deira, soy el gerente de programación de Latina, de la marca Latina. Y nada, los futuros periodistas de la Bauzati Meza tienen que ponerle mucho punche y lo principal en esta carrera es pasión. Mi nombre es Diana Pozzi, soy reportera de 90. Les mando un saludo a los chicos del segundo ciclo de la Universidad Bauzati Meza. Los espero en la calle para obviamente seguir compartiendo su experiencia. Y aquí está mi colega, compañero de trabajo de máster. Igualmente, un gran saludo a todos ustedes. Ya nos estaremos viendo en la cancha. ¿Qué tal? Un saludo súper especial para los estudiantes de la Jaime Bauzati Meza, ¿verdad? Bueno, acá como me ven esperando a mi camarógrafo para salir de comisión. El periodismo es una profesión extremadamente bonita, muy chévere, así de que aquí estamos, preparados para cubrir las noticias. Un súper saludo a todos y para adelante siempre. Mi nombre es Jean-Paul Preciado y soy periodista de espectáculos. Mi nombre es Juan Álvarez, soy profesor de la Universidad Bauzati Meza y editor de la Asociación Política de la República. Espero que nos escuchen, tengan presente cuáles son los nuevos desafíos del periodismo actual, que están fundamentalmente en el tema de la multiplataforma y sientan que no necesitan terminar de estudiar para estar preparados para ello. Lean mucho, escriban mucho, aprendan a manejar profesionalmente sus redes sociales, aprendan que su celular es su próxima herramienta de trabajo, pero sobre todo no dejen de entender que el nuevo rol del periodista en estos tiempos es contextualizar. Para eso la información tiene que ser permanente y accesible desde todas las fuentes, pero sobre todo tiene que desarrollar una sensibilidad tal que les permita tener siempre una empatía con la gente, aproximarse a la gente, sobre todo ahora que la gente no quiere estar muy cerca de los periodistas. Pero fundamentalmente, y para terminar, soy director de Altavoz y fundador. Le mando un saludo a todos los estudiantes de la Universidad Bauzati Meza y si me toca darle algún consejo a quienes estudian periodismo, creo que lo más importante es que tengan cojones, que el resto se aprende.